Durante más de 3 años, el presidente ruso Vladimir Putin ha confiado en que su ejército tenga una gran ventaja en artillería sobre Ucrania. Ha utilizado esa ventaja para bombardear a las fuerzas de Ucrania con proyectiles explosivos, permitiendo a Rusia tomar territorio y aterrorizar al pueblo ucraniano. Esa ventaja está llegando a su fin. Acaba de firmarse un enorme pacto entre Alemania y los fabricantes de defensa de Ucrania. Este acuerdo podría acabar definitivamente con la ventaja de municiones de Putin. Explicaremos por qué, así que no te vayas. El 13 de mayo, el fabricante de armas alemán, Rheinmetall, anunció que había firmado un acuerdo exclusivo con la Compañía Conjunta de la Industria de Defensa de Ucrania, también conocida como Ukroboronprom. Su memorando de cooperación, que ya está firmado y sellado, verá a los dos unir fuerzas para crear instalaciones de producción para municiones de artillería dentro de Ucrania. En resumen, Ucrania pronto dejará de depender de sus aliados para el suministro de municiones. Con la ayuda de Alemania, se transformará en un productor de artillería, que puede igualar cualquier cosa que Putin presente. Al anunciar el acuerdo, el director general de Ukroboronprom, Oleg Gulyar, tuvo esto que decir. La guerra a gran escala ha demostrado que la necesidad de proyectiles de artillería es enorme, y las capacidades existentes de las empresas no son suficientes para cubrirla completamente. Cada nueva planta y línea de producción de municiones son vitales para abastecer al ejército. Debemos aprovechar cada oportunidad para crear tales instalaciones. Y aprovechar esa oportunidad es exactamente lo que Ucrania pretende hacer. Ukroboronprom firmó el acuerdo con Rheinmetall durante una ceremonia especial que tuvo lugar en Madrid, destacando que otros socios occidentales de Ucrania están a bordo. Militani informa que implicará a cada grupo trabajando juntos en el futuro, aunque basado en acuerdos separados para construir instalaciones de producción en Ucrania. Cuánta munición de artillería se pretende producir en esas instalaciones, e incluso cuándo se materializarán, todavía está en el aire. Pero mientras que la cooperación entre Rheinmetall y Ukroboronprom no es nada nuevo, hay algo más increíblemente importante sucediendo aquí. En octubre de 2023, ambos grupos anunciaron una colaboración distinta. Este temprano ejemplo de la industria de defensa de Ucrania, trabajando junto a sus socios occidentales, vio a las dos fuerzas combinadas para crear talleres especiales en Ucrania dedicados a la reparación de equipos militares principales occidentales. Esas instalaciones eran vitales en ese momento. No solo Ucrania estaba recibiendo una gran afluencia de hardware occidental para usar en su batalla contra Rusia, sino que necesitaba desarrollar experiencia interna relacionada con ese hardware. Las plantas conjuntas brindaron capacitación y permitieron a Ucrania prolongar la vida útil de equipos que han sido cruciales para su esfuerzo bélico. La creación de la empresa conjunta es, sin exagerar, un evento histórico. Eso lleva la cooperación entre nuestros países a un nivel cualitativamente nuevo y nos permitirá construir el arsenal del mundo libre juntos. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, dijo en su momento que no sabía cuán acertado estaría. Esa empresa conjunta inicial llevó a la apertura del primer taller ucraniano para reparar equipos occidentales en junio. En 2024, ese taller continúa trabajando arduamente, reparando vehículos de combate de Rheinmetall usados en Ucrania. Con el anuncio de su nuevo acuerdo, Rheinmetall y Ukroboronprom están llevando su colaboración un paso más allá. Esto va más allá de solo reparar armas existentes. Juntos, ambos van a comenzar a construir la artillería que podría cambiar el curso de la guerra a favor de Ucrania. La ventaja de artillería de Putin fue una razón masiva por la cual sus fuerzas pudieron avanzar tan profundamente en Ucrania. En este momento, Rusia posee alrededor del 20% del país. Esas ganancias se lograron porque Putin inició una guerra de desgaste que lo vio combinar constantes asaltos aéreos utilizando bombas deslizantes y misiles con ola tras ola de ataques terrestres. La artillería fue clave para este último. Cada proyectil explosivo lanzado contra las fortificaciones de Ucrania creaba brechas en las defensas que la infantería rusa podía aprovechar. Y con una gran ventaja en artillería, Putin pudo aprovechar estas brechas para lograr las ganancias que ha obtenido. El acuerdo entre Ukroboronprom y Rheinmetall es una de las primeras señales de que Europa está intensificando sus esfuerzos para poner fin a esa ventaja. Hay otros. En abril, solo un par de semanas antes de que se anunciara el acuerdo histórico, United 24 Media publicó un artículo explicando cómo Europa ha transformado su fabricación de artillería desde que Putin invadió Ucrania. En solo 3 años, afirma el medio, Europa ha pasado de una producción de proyectiles casi artesanal a una producción que rivaliza con China y que pronto podría superar la producción rusa.
Ese cambio fue muy necesario. A principios de 2024, Estados Unidos lideró el suministro de proyectiles de artillería a Ucrania. Para entonces había enviado alrededor de 2 millones y sus suministros se habían agotado. La Unión Europea había intentado y fallado en mantenerse al día. Sus donaciones no eran poco impresionantes. Alrededor de 1 millón de conchas habían llegado a Ucrania desde la Unión Europea en ese momento. Sin embargo, con los Estados Unidos deteniendo las entregas, Ucrania enfrentó el problema conjunto de que la producción nacional era limitada y las contribuciones de la Unión Europea eran eclipsadas por el volumen de conchas que llegaban a Rusia a través de sus socios, como Corea del Norte. Más sobre eso en un momento. Para abril de 2025, la situación era radicalmente diferente. United 24 dice que Europa ha llenado el vacío dejado por los Estados Unidos, deteniendo sus donaciones de municiones de artillería. Y hay muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, a mediados de abril, el fabricante británico de defensa BAE Systems anunció la creación de una nueva línea de municiones en el sitio de producción de Glasgow. Esa nueva línea aumentará la producción de proyectiles de la compañía, 16 veces más en comparación con sus números pre-COVID. Con la nueva munición que comenzará a llegar a Ucrania en el otoño de este año, Rheinmetall también ha estado ocupado. Más allá de firmar su nuevo acuerdo con Ukroboronprom, está expandiendo su capacidad de fabricación de proyectiles. Nammo, que es un fabricante de armas danés, ha reabierto una instalación previamente cerrada que pretende utilizar para construir municiones de pequeño y gran calibre para enviar a Ucrania. Y volviendo a Rheinmetall, incluso ha firmado un acuerdo con el grupo STB en la República Checa para construir 1 millón de proyectiles anualmente. Añade eso a las 300.000 que Nammo ahora produce. Con su fábrica reabierta y los miles de nuevos proyectiles que está fabricando BAE, obtienes un hueco lleno. No todas las conchas llegarán a Ucrania. Algunas serán retenidas para que los países que las producen estén preparados en caso de que Putin decida extender sus ambiciones más allá de su guerra actual. Aún así, los números no mienten. Europa está elevando su juego. Las proyecciones para la producción de artillería para el año 2026 muestran cuán profundo es el exceso de artillería. Rheinmetall dice que construirá 750.000 proyectiles anualmente para el próximo año, con planes de aumentar eso a 1 punto. 1 millón en 2027. BAE Systems tiene la intención de alcanzar 500.000, con STB aterrizando en 150.000. Nexter, KNDS de Francia, construirá más de 100.000 nuevos proyectiles para el año 2026, junto con un número similar de casquillos que otros países podrían ser capaces de cargar con explosivos. Incluso Polonia está participando. Su fabricante de defensa PGZ planea alcanzar una producción de alrededor de 150.000 para 2026. Esto compensa casi por completo el déficit anual de 2 millones de proyectiles que dejó Estados Unidos al suspender sus envíos. Eso es suficiente para permitir a Ucrania disparar alrededor de 5.000 proyectiles a Rusia por día, lo cual es un poco menos de la mitad de los 12.000 proyectiles que las fuerzas de Putin descargan cada 24 horas. El acuerdo entre Rheinmetall y Ukroboronprom solo añade impulso a este cambio de artillería, más allá de los cientos de miles de proyectiles que va a recibir de sus socios. Ucrania ahora tiene la posibilidad de construir su propia munición en un futuro muy cercano. Putin quedará sin duda asombrado por esta acción. Pensó que tenía el aspecto de la artillería de guerra en el bolsillo, y a primera vista aún parecería tenerlo. En suma, los 12.000 proyectiles diarios de Rusia, comparados con los 5.000 de Ucrania, indican que Moscú aún domina la artillería en el conflicto. Sin embargo, esos números no cuentan toda la historia. Hace un año, la situación parecía más prometedora para las fuerzas rusas. Por ejemplo, en marzo de 2024, Cable News Network informó que Rusia estaba en camino de producir 3 veces más proyectiles de artillería que los Estados Unidos y Europa combinados. Sus fabricantes estaban produciendo cerca de 250.000 proyectiles mensuales, equivalente a unos 3 millones anuales, cuando Estados Unidos y Europa juntos apenas enviaban 1.2 millones de proyectiles anuales. Estados Unidos se quedaba particularmente rezagado. A pesar de haber enviado alrededor de 2 millones de proyectiles a Ucrania, para ese momento, su industria de defensa solo producía cerca de 100.000 mensualmente. Esas cifras bajas tienen sentido. Los Estados Unidos no dependen tanto de las fuerzas terrestres como Rusia en una guerra, prefieren combinarlas con el poder aéreo y naval para ataques conjuntos. Sin embargo, Ucrania enfrentaba grandes desafíos. Un mes después del informe de Cable News Network,
Business Insider afirmó que la ventaja de artillería de Rusia casi se duplicaría sobre Ucrania en pocos meses. ¿La razón? Las escaseces mordían, Estados Unidos retiraba su apoyo de artillería y Europa aún no podía ponerse al día. Pero aquí es donde comienza el cambio de dirección. En abril, se creía que el ejército de Rusia disparaba 5 veces el número de proyectiles que el ejército de Ucrania podía por día. En ese instante, el general Chris Cavoli del Comando Europeo de Estados Unidos solo veía que esas cifras empeoraban. No hablamos de meses ni hipotéticamente, le dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara, agregando que la artillería es el mayor asesino en el campo de batalla, en la mayoría de los conflictos, pero especialmente en este. También compartió números que mostraban cuán fácilmente Putin estaba preparado para ganar ese aspecto de la guerra. Para el verano de 2024, dijo Cavoli, Rusia tendría una ventaja de 10-1. Ucrania se quedaría en 2.000 proyectiles por día, mientras que la producción acelerada de Rusia le permitiría disparar hasta 20.000. Esas cifras proyectadas dan un nuevo enfoque a los números actuales. Como se mencionó, Rusia aún tiene superioridad en artillería. Sin embargo, 12.000 proyectiles por día, comparados con los próximos 5.000 de Ucrania, es un cambio masivo, de la ventaja de 10-1 que Cavoli predijo. Putin ahora solo tiene poco más de una ventaja de 2-1. Demostrando cuán rápidamente está comenzando a cambiar la marea a favor de Ucrania en el terreno. Los crecientes niveles de producción europea están desempeñando su papel en ese cambio, al igual que los acuerdos como el que existe entre Rheinmetall y Ukroboronprom, que permiten a Ucrania aumentar su producción nacional. Pero hay más en esta historia. Rusia es mucho más débil en la producción de proyectiles de artillería de lo que se hubiera predicho en 2024. Lo sabemos porque Putin confía en uno de sus socios para suministrar la mayoría de los proyectiles que sus fuerzas utilizan actualmente. El 16 de abril, Pravda informó que Corea del Norte ha suministrado a Rusia entre 4 y 6 millones de proyectiles de artillería durante los 20 meses anteriores. Las entregas sistemáticas por rutas marítimas y ferroviarias sombrías impulsaron significativamente al ejército de Rusia. Todo contado, dice Pravda. El Centro de Código Abierto dice que ha habido al menos 64 viajes realizados por barcos rusos al puerto norcoreano de Rajin entre septiembre de 2023 y marzo de 2025. Esos viajes han resultado en 16.000 contenedores de conchas norcoreanas llegando a Rusia. Es probable que esas conchas estuvieran acompañadas de otros sistemas de armas, como misiles balísticos, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y unidades de artillería autopropulsadas. Pero espera. En abril de 2024 se suponía que Rusia estaba produciendo 3 millones de proyectiles anualmente por su cuenta. Sin embargo, aquí vemos que la mayoría de lo que Rusia está utilizando ahora en Ucrania en realidad proviene de Corea del Norte. Y todo ello puede que sea un término más apropiado que la mayoría. En su informe de seguimiento sobre las entregas de proyectiles de artillería de Corea del Norte, el Moscow Times sugirió eso. Corea del Norte está enviando a Rusia el 100% de los proyectiles que las fuerzas de Putin utilizan actualmente en Ucrania. Sin el apoyo de Corea del Norte, Rusia no habría podido mantener su bombardeo de artillería. Eso es según el Dirección General de Inteligencia, que es la agencia de inteligencia militar de Ucrania. Sin la ayuda de la República Popular Democrática de Corea o la República Popular Democrática de Corea, el bombardeo del ejército ruso a las posiciones defensivas ucranianas se habría reducido a la mitad, dice. Sin el apoyo del presidente Kim Jong-un, el presidente Vladimir Putin realmente no podría llevar a cabo su guerra en Ucrania, agregó el ex coordinador del panel de la Organización de las Naciones Unidas, Hugh Griffiths. El mensaje fue claro: la ventaja de la artillería rusa no es tan grande como parece. Putin necesita a sus socios externos para mantener el flujo de proyectiles entrando a su país, tanto como Ucrania necesita a sus socios. Y en este momento, el líder de Rusia enfrenta una situación en la que la producción interna está fallando y su aliado norcoreano está agotando sus reservas. Mientras Europa parece estar fortaleciendo colectivamente el número de proyectiles que puede entregar a Ucrania, añade el acuerdo entre Rheinmetall y Ukroboronprom a la mezcla. Putin también enfrenta el desafío de Ucrania, que se prepara para aumentar considerablemente su producción interna. La situación de la artillería no parece tan prometedora para Rusia como lo fue en 2024. ¿Cómo llegó Rusia a esta difícil situación? Parte de la razón, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra, es que los problemas internos, económicos y materiales de Rusia finalmente están teniendo consecuencias. En febrero de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, es probable que esos problemas realmente afecten a Rusia entre 12 y 18 meses.
especialmente porque Ucrania solo ha aumentado su eficiencia para infligir daño a las fuerzas de Rusia desde que Putin lanzó su invasión. Las cifras confirmaron lo dicho por Instituto para el Estudio de la Guerra. Dijo en ese momento que Ucrania había compartido cuánto del hardware militar de Rusia había logrado eliminar durante 3 años de guerra. En el frente de artillería, 13.050 de los sistemas de Rusia yacían en ruinas, número que creció a 27.780 en mayo, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Ahí está el problema para Putin. Puede obtener muchos proyectiles de artillería de Corea del Norte, pero no significan mucho cuando los sistemas necesarios para dispararlos están siendo destruidos. Para agravar el problema, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que la producción actual del sistema de artillería de Rusia no puede mantenerse al ritmo de sus pérdidas actuales. Ni siquiera está cerca. Rusia solo puede producir alrededor de 50 cañones de artillería por año, según el informe del grupo, y no puede aumentar esos números. Eso se debe a que solo tiene 2 fábricas capaces de construir los cañones. Las otras instalaciones de Rusia carecen de las máquinas especializadas requeridas y serían blancos para el creciente arsenal de misiles y drones ucranianos si las poseyeran. Para contextualizar, el 13 de mayo vio a Rusia perder 62 de sus sistemas de artillería en un solo día. Si solo está construyendo 50 barriles por año, ni siquiera está construyendo suficientes en un año entero para reemplazar los sistemas que Ucrania está destruyendo, a veces en solo un día. Ahora estamos obteniendo una idea de por qué la ventaja de artillería de Rusia está disminuyendo tanto. Putin todavía tiene muchas municiones gracias a Corea del Norte. Carece de las armas necesarias para enfrentar a una Ucrania resurgente con esas municiones. Eso, gracias a su nuevo acuerdo con Rheinmetall y el enfoque colectivo de Europa en la construcción de nuevas municiones, está comenzando a erosionar la ventaja. Todo esto se suma a que Putin está perdiendo una de las cosas más críticas que ha podido mantener sobre Ucrania desde que lanzó su invasión. El comandante en jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, insinuó esto el 9 de abril. Señaló que los ataques a larga distancia de Ucrania contra las instalaciones de producción de artillería de Rusia y los depósitos de municiones existentes habían reducido a la mitad la tasa diaria de fuego de artillería de Rusia. Cuando Putin invadió, los soldados rusos disparaban alrededor de 40.000 rondas por día. Ahora son 23.000. Continuamos expandiéndonos en esta dirección, dijo Syrskyi, aumentando el número, la escala y las capacidades de nuestro golpe profundo. Y ya hemos pasado la marca de los 1.700 kilómetros, aproximadamente 1.056 millas. Nuestros equipos también están aumentando el componente no tripulado. En otras palabras, mientras Rusia lucha por producir más proyectiles y cañones de artillería, Ucrania golpea fuerte con ataques de misiles y drones que agotan sus reservas. Combina esa táctica con cosas como el nuevo acuerdo entre Rheinmetall y Ukroboronprom, junto con el enfoque colectivo de Europa en aumentar la producción de proyectiles, y obtienes una receta para el desastre para las ambiciones de Putin. Entonces, ¿qué significa el nuevo acuerdo para la guerra en Ucrania? Malas noticias para Putin. La artillería sigue siendo el componente crítico en el esfuerzo bélico de Ucrania, como señaló Insider, a excepción del zumbido de los drones en el cielo. El combate en las líneas del frente es sorprendentemente similar a los infiernos de la Primera Guerra Mundial, dice. Trincheras embarradas, campos marcados por cráteres de obuses y líneas de árboles quemados son vistas comunes en el este de Ucrania. La artillería, afirma Insider, es el ejemplo más evidente de esta similitud con las tácticas de guerra de hace más de un siglo. Rusia tiene una ventaja en la forma en que operan la mayoría de las naciones militares modernas, con la artillería siendo el enfoque principal de Putin. Ahora, el líder de Rusia está viendo cómo la ventaja que tenía en esa área se reduce significativamente a medida que su invasión entra en su 4º año. En cuanto a Ucrania, solo se fortalecerá en el frente de artillería. En marzo, Forbes afirmó que Ucrania ya estaba dominando la producción de artillería nacional, como lo demuestra su refinado proceso de fabricación. Para el 2S-22 Bodana, el sistema que Ucrania comenzó a desarrollar en 2016 y desplegó por primera vez en 2022, ahora está alcanzando la capacidad de Rusia de construir 40 obuses por mes. Ten en cuenta que Rusia tiene en juego el problema previamente mencionado del cañón de artillería. Cuando eso finalmente alcance a Putin, la producción de obuses de Rusia se secará forzosamente a medida que las capacidades internas de Ucrania se fortalezcan. El acuerdo entre Rheinmetall y Ukroboronprom no es un cambio de juego por sí solo, pero es el último de una larga serie de movimientos que Ucrania y sus socios europeos han estado haciendo durante el pasado año. Para erosionar la ventaja de la artillería de Rusia, Putin está viendo cómo sus arsenales se devastan, tanto en casa como en el campo de batalla ucraniano.
Sabe que su producción no podrá igualar las pérdidas rusas por mucho más tiempo y que no puede depender eternamente de Corea del Norte. Ahora enfrenta una Ucrania resurgente que construye más artillería y obtiene más proyectiles que nunca. El aspecto terrestre de la guerra en Ucrania está cambiando. Pronto el impulso se inclinará hacia Ucrania. Pero, ¿qué piensas sobre el acuerdo entre Rheinmetall y Ukroboronprom? ¿Qué significa para la guerra en Ucrania y cómo crees que Putin podría intentar adaptarse? ¿Es incluso capaz Rusia de lidiar con las crecientes capacidades de artillería de Ucrania? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más noticias y análisis sobre la guerra en Ucrania, el Medio Oriente y otros conflictos globales. Somos una fuente de noticias completamente independiente que se esfuerza por brindarte las noticias más precisas e imparciales posibles, y realmente apreciamos tu apoyo.